Estaba allí, arrodillado en el frío suelo de una iglesia que nunca pensé pisar de nuevo, las lágrimas rodando por mi rostro mientras sostenía en mis manos un pequeño crucifijo de madera que había encontrado en el bolsillo de la camisa de mi padre. Ese momento lo cambió todo. Cambió quién era, cambió lo que creía, cambió el rumbo de toda mi vida. Pero para que ustedes entiendan cómo llegué hasta aquí, necesito retroceder en el tiempo y contarles toda esta historia desde el principio. Me llamo Andrés, tengo 42 años y durante mucho tiempo me consideré un hombre de ciencia. Soy ingeniero, graduado de la mejor universidad del país, con una maestría en el extranjero y una sólida carrera construida sobre hechos, números y evidencias. Siempre creí que todo en la vida tenía una explicación lógica, que no existía misterio que la razón humana no pudiera desentrañar. ¿Dios? ¿Espiritualidad? ¿Milagros? Para mí, todo eso era solo producto de la imaginación de personas que no podían aceptar la cruda realidad de los hechos. Crecí en una familia tradicional, donde mi padre, Juan, era un hombre sencillo pero muy religioso. Trabajaba como carpintero, tenía las manos callosas por el trabajo duro, pero nunca dejaba de ir a misa los domingos. Lo recuerdo arrodillado junto a la cama todas las noches, rezando el rosario con una devoción que yo, a un niño, encontraba exagerada. Mi madre, doña María, era igualmente devota, siempre con una oración en la boca y una vela encendida para algún santo. Recuerdo una discusión particularmente acalorada que tuve con mi padre, hace unos 3 años. Él acababa de salir de una consulta médica donde recibió el diagnóstico de un problema cardíaco. Era algo serio, pero controlable con medicamentos y cambios en el estilo de vida. Cuando llegué a su casa para saber cómo había sido la consulta, lo encontré rezando en su habitación, agradeciendo a Dios por estar vivo y pidiendo fuerzas para afrontar el tratamiento. «Papá, tienes que dejar de hacer eso», le dije, entrando en la habitación. «Dios no va a curar tu corazón. Quienes lo harán son los médicos, los medicamentos, la ciencia». Él me miró con esos ojos cansados pero llenos de paz y dijo: «Hijo, sé que no crees, pero algún día lo entenderás. A veces la vida nos pone en situaciones que la ciencia no puede explicar». Me reí, con esa arrogancia que solo la ignorancia puede dar. «Papá, estás enfermo. Tu capacidad de razonamiento está comprometida. No existe nada que la ciencia no pueda explicar». Las palabras salieron de mi boca como puñales y vi el dolor en sus ojos. Pero mi convicción era tan fuerte, mi certeza tan absoluta, que no me importó el sufrimiento que estaba causando. Creía que estaba siendo racional, lógico, que estaba ayudándolo a ver la realidad. Durante los 2 años siguientes, nuestra relación se volvió cada vez más distante. Seguía visitándolos, pero siempre había una tensión en el aire. Mi padre nunca más intentó hablar de religión conmigo, y yo interpretaba eso como una victoria de la razón sobre la superstición. ¿Cómo me equivocaba? Hace 6 meses recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando tanto que apenas podía hablar. «Andrés, tu padre ha sufrido un infarto. Está en el hospital, en estado grave». Mi mundo se derrumbó. Dejé todo y corrí a la ciudad donde vivían. Cuando llegué al hospital, encontré a mi padre inconsciente en la UCI, conectado a varios aparatos, con el rostro pálido y un aspecto frágil que me rompió el corazón. Los médicos fueron directos. Las posibilidades de recuperación eran mínimas. El corazón había sufrido daños severos y aunque despertara, su calidad de vida estaría muy comprometida. Sugerían que la familia se preparara para lo peor. En ese momento, toda mi arrogancia científica se derrumbó. Era un hombre de ciencia, conocía los hechos, entendía los números, pero no podía aceptar que mi padre pudiera morir. Pasé días en el hospital, turnándome con mi madre y mis hermanos. Fernanda vino con los niños, y ver a Gabriel y Sofía mirando a su abuelo en ese estado me destrozaba por dentro. Me preguntaban cuándo iba a despertar el abuelo, y yo no sabía qué responder. ¿Cómo explicar a un niño que la ciencia, en la que tanto creía, no podía salvar a la persona que más querían? Fue durante una de esas largas noches en el hospital que algo extraño sucedió.
Estaba solo en la habitación con mi padre. Eran alrededor de las 3 de la mañana, y el silencio solo era interrumpido por el ritmo de los aparatos. Leía algunos artículos científicos sobre cardiología en mi tableta, intentando encontrar alguna información que los médicos pudieran haber pasado por alto, algún tratamiento experimental, cualquier cosa que pudiera dar esperanza. De repente, escuché a mi padre susurrar algo. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero me acerqué y pude escuchar claramente. Estaba rezando. Había estado inconsciente por días, pero estaba rezando. No eran palabras inconexas o delirios provocados por los medicamentos. Era una oración perfecta, clara, como si estuviera completamente consciente. Llamé a la enfermera, que llegó corriendo. Verificó los signos vitales y se sorprendió. «Esto es imposible», murmuró. «Por los parámetros debería estar en coma profundo». Llamó al médico de guardia, quien realizó una serie de exámenes. Todos los indicadores mostraban que mi padre estaba inconsciente, pero él seguía rezando, bajito, casi como un susurro. Esa noche no pude dormir. Me quedé allí, sentado junto a la cama, escuchando a mi padre rezar. Era como si estuviera en un estado entre la vida y la muerte, entre lo consciente e inconsciente, pero su fe permanecía intacta. Por primera vez en mi vida adulta, comencé a cuestionar si realmente lo sabía todo. A la mañana siguiente, mi madre llegó temprano al hospital. Cuando vio a mi padre todavía rezando, no se sorprendió. «Siempre lo ha hecho», dijo ella, simplemente. «En los momentos más difíciles siempre recurre a la oración». Se arrodilló junto a la cama y comenzó a rezar junto con él. Yo los observaba, intentando entender lo que estaba pasando. «Mamá, esto no es normal», le dije. «Está inconsciente, pero está rezando. La ciencia no puede explicar esto». Ella me miró con esa sonrisa serena que conocía desde niño. «Hijo, no todo necesita ser explicado por la ciencia. Algunas cosas simplemente son». A lo largo de los días siguientes, otros familiares comenzaron a llegar, tíos, primos, amigos de la comunidad. Todos venían a rezar por mi padre. La habitación del hospital se transformó en una pequeña capilla, con personas entrando y saliendo constantemente, cada una dejando una oración, una palabra de consuelo, un poco de esperanza. Yo observaba todo aquello con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Parte de mí todavía creía que aquello era solo una coincidencia, que mi padre eventualmente despertaría porque los medicamentos estaban haciendo efecto. Pero había algo en el aire, una energía que no podía explicar, una sensación de que algo más grande estaba sucediendo. Si les está gustando esta historia y quieren continuar acompañando relatos como este, no olviden suscribirse al canal. Experiencias como esta necesitan ser compartidas porque nunca sabemos cuándo alguien necesita escuchar exactamente lo que vivimos. Fue en el quinto día que todo cambió. Estaba nuevamente solo con mi padre durante la madrugada cuando dejó de rezar. El silencio fue tan súbito que me asusté. Verifiqué los aparatos, llamé a la enfermera, pero todo estaba normal. Simplemente había dejado de rezar, y ahora dormía en silencio absoluto. A la mañana siguiente, cuando el médico hizo su ronda, notó algo diferente. «Los signos vitales están mejorando», dijo él, incrédulo. «Esto es inusual». Ordenó una serie de exámenes y los resultados fueron sorprendentes. El corazón, que estaba casi parando, estaba ahora latiendo con más fuerza. La presión arterial se había estabilizado. Los niveles de oxígeno en la sangre estaban mejores de lo que habían estado desde el infarto. «Doctor, ¿esto es normal?», pregunté, intentando mantener mi racionalidad científica. Él negó con la cabeza. «Sinceramente, no. Por los parámetros iniciales no esperábamos esta recuperación. A veces sucede, claro, pero es raro, muy raro». En ese momento sentí algo que no había sentido hacía mucho tiempo: duda. No duda sobre los hechos científicos, sino duda sobre si realmente entendía todo lo que estaba pasando. ¿Había variables que no estaba considerando? ¿Había fuerzas en acción que la ciencia aún no podía medir? 2 días después, mi padre abrió los ojos. Estaba allí, junto con mi madre, cuando despertó.
Lo primero que hizo fue sonreír. No una sonrisa débil de quien se está recuperando de un infarto grave, sino una sonrisa plena, llena de vida. Gracias, Dios mío, fueron las primeras palabras que dijo. El médico se quedó boquiabierto. Esto es extraordinario, repetía él. Por los daños que el corazón sufrió, no esperábamos que recuperara la conciencia con tanta claridad. Hizo más exámenes y los resultados siguieron siendo sorprendentes. El corazón estaba funcionando mejor de lo que los médicos habían previsto. Durante los días siguientes, mientras mi padre se recuperaba, tuvimos muchas conversaciones. Él me contó que, durante el tiempo en que estuvo inconsciente, tuvo experiencias que no podía explicar. Dijo que se sentía en un lugar de mucha paz, donde no había dolor ni sufrimiento, pero que sabía que aún no era su hora de partir. Hijo, me dijo en una de esas conversaciones, sé que no lo crees, pero sentí la presencia de Dios. No fue un sueño, no fue un delirio, fue real, más real que cualquier cosa que haya vivido. Quería argumentar, quería dar explicaciones científicas para lo que había experimentado, pero algo dentro de mí había cambiado. Tal vez fuera el alivio de tenerlo de vuelta, tal vez la inexplicabilidad de su recuperación, pero ya no podía descartar completamente la posibilidad de que hubiera algo más allá de la ciencia. 2 días después, mi padre abrió los ojos. Estaba allí, junto con mi madre, cuando despertó. Lo primero que hizo fue sonreír. No una sonrisa débil de quien se está recuperando de un infarto grave, sino una sonrisa plena, llena de vida. Gracias, Dios mío, fueron las primeras palabras que dijo. El médico se quedó boquiabierto. Esto es extraordinario, repetía él. Por los daños que el corazón sufrió, no esperábamos que recuperara la conciencia con tanta claridad. Hizo más exámenes y los resultados siguieron siendo sorprendentes. El corazón estaba funcionando mejor de lo que los médicos habían previsto. Durante los días siguientes, mientras mi padre se recuperaba, tuvimos muchas conversaciones. Él me contó que, durante el tiempo en que estuvo inconsciente, tuvo experiencias que no podía explicar. Dijo que se sentía en un lugar de mucha paz, donde no había dolor ni sufrimiento, pero que sabía que aún no era su hora de partir. Hijo, me dijo en una de esas conversaciones, sé que no lo crees, pero sentí la presencia de Dios. No fue un sueño, no fue un delirio, fue real, más real que cualquier cosa que haya vivido. Quería argumentar, quería dar explicaciones científicas para lo que había experimentado, pero algo dentro de mí había cambiado. Tal vez fuera el alivio de tenerlo de vuelta, tal vez la inexplicabilidad de su recuperación, pero ya no podía descartar completamente la posibilidad de que hubiera algo más allá de la ciencia. Cuando mi padre recibió el alta del hospital, una semana después, los médicos seguían perplejos. Llamaron a su recuperación notable y estadísticamente improbable. Él volvió a casa con una calidad de vida que nadie esperaba, prácticamente sin secuelas del infarto. Fue entonces cuando mi madre me entregó algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Era una pequeña caja que había guardado todos estos años. Dentro había un crucifijo de madera, sencillo, desgastado por el tiempo. Tu padre siempre lo llevaba en el bolsillo, dijo él, desde que ustedes eran pequeños. Decía que era su protección. Tomé el crucifijo en mis manos y sentí una sensación extraña. Era solo un trozo de madera, sin valor material, pero había algo en él que me conmovía profundamente. Mi madre continuó. Cuando lo ingresaron, le quitaron eso del bolsillo junto con sus otras pertenencias. Lo guardé, pensando que le gustaría tenerlo cuando despertara. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Todas mis certezas, toda mi arrogancia científica, toda mi convicción de que tenía todas las respuestas se derrumbaron de una vez. Empecé a llorar, no de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar. Era como si una parte de mí que había estado dormida durante décadas había despertado. Mamá, logré decir entre lágrimas, creo que estaba equivocado, creo que estaba equivocado en todo. Ella me abrazó, y en ese abrazo sentí todo el amor y la paciencia que había guardado durante todos estos años de mis críticas y escepticismo.
Hijo, nunca estuviste equivocado sobre la ciencia. Simplemente no habías entendido aún que la ciencia y la fe pueden caminar juntas. En los días siguientes comencé a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Hablé con Fernanda, quien siempre respetó mis convicciones, pero nunca había compartido completamente mi escepticismo. Ella me dijo que había orado por mi padre todos los días, aunque sabía que yo no lo aprobaría. ¿Por qué nunca me lo contaste?, pregunté. Porque sabía que no lo entenderías, respondió ella. Pero también sabía que algún día lo descubrirías por ti mismo. Empecé a leer sobre espiritualidad, sobre la relación entre ciencia y fe, sobre casos de recuperaciones inexplicables. Descubrí que muchos científicos reconocidos eran personas profundamente religiosas que veían en la ciencia una forma de comprender la creación divina. Descubrí que la ciencia no tenía todas las respuestas, que había misterios que tal vez nunca serían desentrañados por la razón humana. Pero la transformación real sucedió una tarde de domingo, 3 semanas después del alta de mi padre. Estaba caminando por la ciudad donde crecí, recordando momentos de la infancia, cuando pasé frente a la iglesia a la que mis padres siempre me llevaban de niño. No sé qué me impulsó, pero decidí entrar. El interior de la iglesia estaba vacío, iluminado solo por la luz natural que entraba por los vitrales de colores. Me senté en uno de los bancos del fondo y me quedé ahí, en silencio, intentando organizar mis pensamientos. Fue entonces cuando sentí en el bolsillo el crucifijo que mi madre me había dado. Lo saqué y me quedé mirándolo, intentando comprender lo que representaba. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Sentí una paz que nunca antes había experimentado. No era una paz mental, resultado del razonamiento o la lógica, sino una paz que venía de un lugar más profundo, de una parte de mí que no sabía que existía. Era como si todas las preguntas que me había hecho durante la vida, todas las dudas, todos los cuestionamientos, hubieran encontrado una respuesta que trascendía la necesidad de explicación. Sin darme cuenta, comencé a llorar. No era tristeza ni alegría, sino una emoción pura, sin nombre, que me conectaba con algo infinitamente más grande que yo. En ese momento, entendí que mi padre no se había recuperado solo por los medicamentos o la competencia médica. Había algo más, algo que no podía medir ni cuantificar, pero que era real. Fue entonces cuando me arrodillé. Yo, que había pasado décadas burlándome de la fe, que había ridiculizado las oraciones y despreciado los milagros, me arrodillé en ese suelo frío y sujeté el crucifijo contra mi pecho. No sabía cómo rezar, no recordaba las oraciones que mis padres me habían enseñado en la infancia, pero susurré las únicas palabras que podía encontrar. Gracias. Permanecí allí mucho tiempo, tal vez horas. Cuando finalmente me levanté, sabía que mi vida había cambiado para siempre. No había dejado de ser un hombre de ciencia, no había abandonado la razón, pero había encontrado algo que completaba mi comprensión del mundo. Había encontrado la fe. En los meses siguientes comencé a frecuentar la iglesia regularmente. Al principio me sentía como un extraño, alguien que no pertenecía a ese lugar. Pero poco a poco fui descubriendo que la fe no era lo opuesto a la razón, sino su complemento. Comencé a ver mi trabajo como ingeniero de una forma diferente, no solo como una aplicación de conocimientos técnicos, sino como una forma de contribuir a la creación, de usar los talentos que me fueron dados para mejorar el mundo. Mi relación con mi padre se transformó completamente. Comenzamos a tener conversaciones profundas sobre espiritualidad, sobre el sentido de la vida, sobre la importancia de la fe. Él nunca dijo te lo advertí o tenía razón, simplemente me recibió de vuelta como el padre amoroso que siempre fue. Fernanda se sorprendió con mi transformación, pero me apoyó completamente. Comenzamos a orar juntos, a llevar a los niños a la iglesia, a construir una vida familiar basada no solo en el amor, sino también en la fe. Gabriel y Sofía, que siempre fueron niños curiosos, comenzaron a hacer preguntas sobre Dios, sobre el sentido de la vida, preguntas que yo ahora no solo aceptaba, sino que estimulaba. Hoy, un año después de aquella experiencia que lo cambió todo, soy una persona diferente. No abandoné la ciencia, al contrario, se volvió aún más fascinante cuando comencé a verla como una forma de comprender la creación divina.
Cada descubrimiento, cada innovación, cada avance tecnológico me hace maravillar aún más con la complejidad y la perfección del universo. Pero el cambio más importante fue en mi relación con la gente. Me volví más humilde, más empático, más dispuesto a escuchar y aprender. Comprendí que no tengo todas las respuestas, que hay misterios que trascienden la capacidad humana de comprensión, y que eso no es una debilidad, sino una oportunidad para crecer espiritualmente. El crucifijo que mi padre llevaba en el bolsillo ahora siempre está conmigo. No es un amuleto ni un objeto mágico, sino un recordatorio constante de que hay algo más grande que nosotros, algo que nos ama incondicionalmente y nos guía incluso cuando no podemos ver el camino. Mi padre sigue bien, más fuerte que nunca. Los médicos siguen sin una explicación completa para su recuperación, pero eso ya no me preocupa. Algunas cosas simplemente son, como decía mi madre, y no necesitan ser explicadas para ser verdad. Si estás pasando por un momento de duda, de cuestionamiento, de búsqueda de sentido, quiero que sepas que no estás solo. A veces, la vida nos pone en situaciones que sacuden nuestras certezas, que nos obligan a cuestionar todo aquello en que creemos. Estos momentos pueden ser aterradores, pero también pueden ser liberadores. No tengo todas las respuestas y he aprendido que está bien. La fe no se trata de tener certezas absolutas, sino de confiar incluso cuando no podemos ver el camino. Se trata de reconocer que hay algo más grande que nosotros, algo que nos ama y nos guía incluso cuando no podemos entender sus caminos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que mi viaje fue necesario. Necesité vivir todo ese escepticismo, toda esa arrogancia intelectual para poder apreciar verdaderamente el valor de la fe. Necesité sentirme completamente perdido para poder encontrar el camino. Necesité ver a mi padre al borde de la muerte para comprender lo que realmente importa en la vida. La ciencia sigue siendo una parte importante de mi vida, pero ahora está integrada con algo más grande. Cuando desarrollo un nuevo proyecto, cuando soluciono un problema complejo, cuando veo una solución técnica funcionando perfectamente, siento una profunda gratitud por haber sido bendecido con la capacidad de contribuir a algo más grande que yo mismo. Y el crucifijo sigue en mi bolsillo, como un recordatorio constante de que no estoy solo, de que siempre hay una presencia amorosa a mi lado, guiando mis pasos, iluminando mi camino. Es un recordatorio de que la fe y la razón pueden caminar juntas, de que el misterio y la ciencia pueden coexistir, de que siempre hay espacio para crecer, para aprender, para transformarse. Esta es mi historia, mi viaje de transformación. La comparto con ustedes con la esperanza de que pueda tocar el corazón de alguien que, como yo, está buscando respuestas, está cuestionando, está intentando entender el sentido de la vida. No importa dónde estés en tu viaje espiritual, no importa cuáles sean tus dudas o certezas, sabes que siempre hay espacio para crecer, para descubrir, para transformarse. La vida es un misterio maravilloso, y a veces las respuestas más importantes no vienen de la razón, sino del corazón. A veces solo necesitamos tener la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y el coraje de abrirnos a posibilidades que trascienden nuestra comprensión limitada. Gracias por escucharme. Que esta historia pueda inspirarlos a buscar su propia verdad, su propio camino, su propia transformación. Y recuerden, nunca están solos en este viaje.